¿Estás interesado en invertir en el mercado americano? ¿No quieres pagar altas comisiones para comprar acciones de este mercado? ¿Quieres invertir en fondos con las mínimas comisiones posibles y que inviertan en las mejores empresas de este país? Pues quédate porque vamos a repasar dos de los nuevos fondos que MyInvestor ha incluido y que te van a permitir invertir en las mejores empresas probablemente del planeta. ¡Empezamos! Hace unas semanas MyInvestor lanzó este comunicado donde dijo que iba a incluir estos tres nuevos fondos en sus carteras. Uno de ellos es el SP500 equiponderado y el otro que también hablaremos hoy es el Nasdaq 100. Algo que me gustaría comentar antes de empezar a ver en detalle estos dos fondos es el tema de la comisión de gestión y depositaria. Como veis aquí en pantalla, MyInvestor nos dijo que la comisión de gestión sería de un 0,30 y la depositaria de un 0,08. Además, nos indican que si subiera más allá del 0,59, MyInvestor se haría cargo de ese recargo, de todo lo que fuera a partir de 0,59 para arriba. ¿Qué es lo que significa eso? Que pagaremos como mucho esta comisión, lo cual hace que estos dos fondos sean de los más baratos que replican estos dos índices, el equiponderado y el Nasdaq 100. Empezando hablando del SP500, este es un índice que representa lo que sería el 80% del mercado bursátil en Estados Unidos. Estamos hablando de empresas de gran capitalización, empresas gigantes, probablemente las empresas más importantes de este país, y por lo tanto es un índice que realmente ha ido funcionando bien en las últimas décadas y que con este nuevo fondo lo que vamos a intentar ver es cuál es la nueva distribución de pesos que tenemos dentro de lo que sería el conjunto de empresas que lo forman. Vamos a verlo. Esto que tenéis aquí en pantalla son las diferentes empresas que forman el SP500, el tradicional. Como podéis observar, el peso que tienen en el índice es bastante relativo porque vemos que, por ejemplo, Apple, Microsoft, Amazon, etcétera, tienen un peso considerablemente grande y vemos que al final tenemos 10 empresas, 12 empresas, 15 que representan más de un tercio de lo que sería el poder, la capacidad que tiene este fondo. Si vemos, por ejemplo, todo este mejunje en negro, estas son empresas que representan un 0,01 del índice o incluso menos. Lo que intenta el SP500 equiponderado es justamente evitar esto y dar a todas las empresas el mismo peso, es decir, un 0,20. Aquí en esta tabla podéis ver lo que son los retornos de la inversión desde que empezó el año hasta finales de agosto para los componentes del SP500. Podréis ver su peso relativo y luego vemos también cuál es el impacto que tiene su rentabilidad según el peso, el original o el equiponderado. Luego veremos si nos conviene más el equiponderado o este según los resultados que estamos obteniendo actualmente. Como podéis observar, el peso que tienen las diferentes empresas, como decíamos, tenemos Apple con un 6,2%, Microsoft 6,1%. Todas estas empresas de aquí realmente representan más del 31% de lo que es el valor de este índice. Con lo cual, lo que es la rentabilidad tiene un impacto mucho más superior que el de las empresas pequeñas. Por ejemplo, si tomamos como referencia Microsoft, que tiene un 6,1% de peso en la cartera, vemos que su rentabilidad tiene un impacto de un 2,2% en lo que es el conjunto del índice. Sin embargo, si lo transformáramos con el peso del equiponderado, esta rentabilidad sería de un 0,074, de manera que sería más equitativo y en concordancia con las otras empresas. La pregunta del millón es, entonces, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Dar a todas las empresas el mismo peso o bien utilizar la distribución original del SP500? Aquí os quiero dar primero mi opinión y luego vamos a ver en números qué es lo que nos dicen para que toméis la decisión que veáis más adecuada. Mi opinión es que el equiponderado es una buena alternativa, sobre todo para aquellas personas que ya tengáis posiciones en las empresas top del SP500, ya sean Amazon, Microsoft, ya sea Apple, para que no tenga tanto peso en vuestra cartera. Si, por ejemplo, tenéis posiciones abiertas de estas acciones, podéis complementarlo con el equiponderado. Aquí en estas tablas vais a poder ver un dato que es interesante, que es la rentabilidad media según el peso que tiene en cartera el total de acciones. Podemos observar, por ejemplo, que la rentabilidad de las empresas que tienen más de un 1% de peso en el SP500 tiene una rentabilidad media de un 28,67%. Luego, las que tienen entre 1 y 0,2 tiene un 23% y las que tienen menos de 0,2 tienen un 20,20%.
Esto lo que nos indica es que las empresas que actualmente tienen más peso en el SP500 están rindiendo mejor, por lo cual nos conviene más, o por ahora es más conveniente estar en el SP500 tradicional que en el equiponderado, porque si no le estamos quitando peso justamente a estas empresas que están rindiendo mejor que el resto de las que tenemos en el índice. Esto puede ser, obviamente, que cambie durante los años. Esto es solamente información de este año. A la larga puede ir variando, pero más que nada para que tengáis un poco en cuenta cuál es el criterio que yo creo que puede ser interesante para evaluar qué fondo os conviene más. Esto nos lleva a una diferencia anual este año de rentabilidad. Tenemos en el SP500 un 23,35 en el momento que hice el análisis y en cambio el equiponderado tiene un 21,05. Otra ventaja que tiene el fondo del SP500 original es que las comisiones son mucho más baratas que el equiponderado, por lo cual aquí también estamos ganando algo de rentabilidad. Por lo tanto, aquí mi opinión, para mí sigue siendo mejor tener el SP500 original porque no tengo acciones de lo que decía antes de las empresas top que están en ese índice. Sin embargo, tenéis aquí la información por si os decidís animaros a invertir en este. ¿Y qué pasa con el Nasdaq 100? Si estábamos hablando de que el SP500 equiponderado justamente su gran ventaja es el hecho de tener mucha diversificación y el peso muy bien repartido, el Nasdaq 100 es un poco el caso contrario. Tenemos 100 empresas, sobre todo del sector tecnológico, las 100 empresas más importantes, pero sin embargo los pesos aquí vais a ver que tienen una distribución muy diferente a lo que hemos visto anteriormente con el SP500. Vamos a verlo. Estas son las empresas que forman el Nasdaq 100. Como podéis ver, hay muchas que las tenemos también en el SP500 y podéis observar la diferencia de peso. Por ejemplo, vemos que Apple y Microsoft tienen un peso de más del 10% dentro de lo que sería todo este fondo. Así que, como podéis observar, la forma de repartir los pesos ya va cambiando un poco. Si vemos el gráfico, podéis observar que realmente el peso que tiene Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y Alphabet se llevan más de la mitad, o casi la mitad, no, más de la mitad de lo que sería el peso total de este fondo. Así que aquí estamos un poco en el caso contrario. ¿Realmente queréis dar tanto peso a estas empresas o bien queréis decidiros más por lo que veíamos anteriormente del SP500? Para verlo todo un poco más claro, vamos a ver algunas comparaciones que tenemos entre el SP500 y el Nasdaq, donde veremos las diferencias de los sectores que tienen, el rendimiento que han tenido en los últimos años, para que tengáis un poco la imagen de cómo están rindiendo estos dos fondos. Vamos a verlo. Pero antes, ayuda a Dinero Currante a estar en el Nasdaq 100 como tienes aquí en la imagen. Solo tienes que suscribirte, que es gratis, darle un like y dejarme un comentario con tu opinión sobre estos fondos, sobre cuál te gusta más y por cuál te decantarías o bien si los descartarías a los dos. En esta imagen de la página oficial del Nasdaq podéis ver la comparación entre el SP500 y el Nasdaq. Podéis ver aquí por sectores, por ejemplo en tecnología vemos que el Nasdaq tiene más de un 55% invertido en este sector, mientras que por ejemplo el SP500 tiene un 28% y luego lo reparte por ejemplo en finanzas, en industria o en sanidad. Podéis ver que la repartición que tiene el SP500 es más equitativa, en cambio el Nasdaq sí que apuesta sobre todo por la tecnología. Si vemos ahora la rentabilidad, que seguro que lo estabais esperando, vemos por ejemplo en lo que sería el retorno anual que el Nasdaq suele rendir bastante mejor que el SP500. Como podéis ver, sí que en el 2008 tuvo más pérdidas, sin embargo luego se recuperó mucho mejor y ha ido rindiendo bastante mejor en la mayoría de años, llegando por ejemplo al 2020, como veis, esta diferencia que es bastante importante. Y si vemos la parte acumulativa, podéis observar desde el 2008 cómo se ha ido comportando y vemos que realmente el Nasdaq marca bastante la diferencia versus el SP500. Esto básicamente es gracias a las empresas top que forman el Nasdaq, que tienen mucho más peso y que por lo tanto cuando estas funcionan bien, lo que significa es que el Nasdaq probablemente va a crecer mucho más que el SP500. El SP500 en ese sentido es bastante más estable. Aquí en este cuadro podéis ver la estadística del retorno acumulado. En el caso del Nasdaq ha sido de un 620%, mientras el SP500 ha sido de un 257%. De forma anual, un 16 versus un 10. Y lo que sería la volatilidad
en el caso del Nasdaq 23 versus el 21%. Aquí los números están claros, el Nasdaq está rindiendo, al menos en estos años, bastante mejor que el S&P 500. Dicho esto, ¿cómo se puede invertir en estos dos fondos? Vamos a verlo en la página de MyInvestor para que sepas cómo encontrarlos. Estamos en la página de MyInvestor, solo tenéis que ir a inversión y luego en la parte de fondos indexados. Es importante que le deis aquí porque si le dais a fondos de inversión no los encontraréis. Si vamos aquí a fondos indexados, pues os aparecerá lo que sería el buscador y aquí básicamente le ponéis el nombre del fondo. Por ejemplo, podéis poner Nasdaq, lo buscáis y ya os aparecerá aquí los fondos que hay del Nasdaq. No lo confundáis con el de Bankinter. Como podéis ver, el coste que tiene el de Bankinter es muy superior al que tiene el de MyInvestor, así que yo optaría sobre todo por este de MyInvestor. Y para el equiponderado es lo mismo. Aquí ponéis simplemente equiponderado, que ya lo busqué en su momento, y si le dais a buscar os aparecerá aquí el fondo. Es muy sencillo. Como habéis podido ver, los dos fondos tienen sus ventajas e inconvenientes. Creo que el mercado americano es un mercado muy interesante para invertir y está bien que tengamos las diferentes opciones según los diferentes pesos que queramos dar a las empresas más importantes. Yo, en mi opinión, a mí me gusta el S&P 500 tradicional, el Nasdaq lo veo una buena alternativa, sin embargo, teniendo el S&P 500 no creo que invirtiera en el Nasdaq porque estaría dando demasiado peso a algunas empresas que quizá prefiero no darles tanta importancia. Espero que este contenido os sea útil, que os decidáis a invertir en estos fondos o en los que sean y nos vemos por el canal.